Bueno, acá va. Bueno, hoy recibimos a Antonio Montalbán, de la Universidad de California en Berkeley, que nos va a hablar del problema 24 de Hilbert. Adelante, Antonio, y bienvenido. Gracias por la invitación. Me parece muy divertido esta serie de charlas. Bueno, así que yo empiezo con el problema 24 de Hilbert, que fue el que me pidió Walter que hablara. A ver, capaz que antes de la introducción les menciono, a ver, ahí está, un par de cosas. Claro, todo el mundo conoce la lista de 23 problemas de Hilbert, me imagino que Walter ya habló de esto. Así que 24, 24 no estaba en la lista original. En el año 2000, un historiador matemático, Rüdiger Thiele, publica un artículo sobre este problema 24. Como que ahí es donde aparece, digamos. El problema 24, él dice que lo encontró entre las notas de Hilbert, notas de él cuando preparaba su charla, la famosa charla de 1900 donde lista los problemas. Y por algún motivo, bueno, no queda entre la lista de 23, que en su artículo él no tiene muy claro por qué no fue que quedó. Ahora déjenme mencionarles un poco más de esto. Bueno, déjenme primero decirles cuál es el problema y después le hago mejor la introducción. Así ya vemos cuál es el problema. Resumiendo, esto es traducido al español, de la traducción al inglés, la primera parte del problema es esto. Y debe estar escrito así porque seguramente estaba así en las notas, como que sin mucha gramática, digamos. Criterios de simplicidad o demostración de máxima simplicidad de ciertas pruebas. Desarrollar una teoría del método de demostración en matemáticas en general. Y después sigue con ideas de cómo por dónde se podría llegar a atacar estos problemas. ¿Por qué no fue incluido? No queda claro. Y este historiador no tiene o sea, capaz que tiene algunas ideas, pero nada muy claro de por qué no fue incluido. No fue porque Hilbert le dejaba de interesar, porque en verdad la parte esta del desarrollo del sistema, por lo menos la segunda parte, desarrollo de una teoría del método de demostración, fue un tema que a Hilbert le interesó por varias décadas a partir de 1900. O sea, él estuvo muy metido en eso, así que seguro era algo que le interesaba. La parte de criterios de simplicidad y las partes que dice después, eso era algo como capaz que lo vio como que no iba a ningún lado. Eso es lo que yo me puedo imaginar porque al final haya decidido no agarrarlo, porque capaz que eso de criterio de simplicidad se le ocurrió, pero capaz que no tenía una buena formulación matemática y dijo, bueno, capaz que esta parte no va. Pero seguro que la parte del desarrollo de una teoría formal de demostración le interesaba. Ahora voy a hablar un poco más de eso, en más detalle. Y esa fue una parte que al final fue muy importante. El problema 24, bueno, empezó en el año, o sea, como que se hizo público en el año 2000, o sea que no era conocido, o sea que si toda esa influencia que hablaba Walter de los problemas de Hilbert, este problema no la tuvo, por lo menos como problema en sí, porque, bueno, la gente no lo conocía. Pero como problema, o sea, bueno, la parte de desarrollar teoría de pruebas, sí, Hilbert estuvo muy medio en eso, y la otra parte, en verdad, es una pregunta muy, no sé, muy natural para la gente de lógica, o sea, como que no es que nadie haya pensado en esto, digamos. Pero no fue algo que los lógicos tenían en su cabeza, ¿no? Vamos a ver sobre el problema 24 porque ni estaba. Y le escribí ahora, antes de preparar la charla, a como 4 personas que trabajan esto en teoría de demostración en el mundo, que saben bastante qué opinaban de este problema, y todos eran, sí, no tengo una opinión muy fuerte, como que no es un problema muy popular en teoría de pruebas. Todos tenían algo para decir, ¿no? Como que leían y me hacían un comentario de cosas como,
para dónde encarar la charla, digamos. Pero no era que habían pensado en sí en el problema de Hilbert. Bueno, la charla... bueno, ¿qué pasó desde 1900 hasta ahora? La teoría de pruebas o teoría de demostración, el proof theory en inglés, se desarrolló enormemente como un área de investigación dentro de la lógica. Y eso sí, o sea, empezando con el programa de Hilbert. O sea que esa es la segunda parte de la demostración, del problema. Y varios criterios de simplicidad han sido estudiados. O sea, eso que él pide ahí de criterios de simplicidad, en verdad, eso es como una pregunta muy natural y muchos criterios de simplicidad han sido estudiados. Aunque ninguno corresponde del todo bien a la noción intuitiva de simplicidad, ¿no? Como que, o sea, lo que nosotros, y capaz que estaríamos todos de acuerdo, pero uno ve una prueba y dice, sí, seguro esta es la más simple, no sé qué. Esa noción no está del todo bien capturada por ninguna de estas nociones de simplicidad. Este de acá, estos puntos 1 y 2, son el resumen de la charla, o sea, el esquema de la charla. La charla va a tener dos partes. Primera parte, vamos a hablar de esta parte, del desarrollo de teoría de pruebas, del programa de Hilbert, que fue la parte más, bueno, que digamos, más exitosa de cómo se resolvió este problema 24. Esta parte de la charla, capaz que muchos ya escucharon la historia, es una historia como más común de la historia de la lógica y el programa de Hilbert, pero bueno, dado que es una audiencia bastante general, les cuento un poco de eso, bueno, desde el punto de vista de un lógico. Y después la segunda parte, que es una parte que diría que no está del todo respondida, sobre todo porque no hay una noción intuitiva de simplicidad, pero hay posibles formas de atacar esta primera parte de la pregunta. Así que la segunda parte es más bien como un análisis mostrando 3 ejemplitos de cosas donde los lógicos han estudiado simplicidad o han tratado de medir esta simplicidad en algunas cosas y, bueno, y más bien mostrar ejemplitos de los problemas que ocurren y de las cosas que sí funcionan y las cosas que no. Así que esta segunda parte de la charla seguro es más bien como mi forma de, no sé, de empezar a analizar esa pregunta, dadas las cosas que sabemos los lógicos, así que eso seguro que va a ser nueva para todos, digamos. En el medio podemos hacer un recreito de 3 minutos, ya que 1 hora y media es un montón para sentarse a escuchar una charla. Y bueno, si quieren hacer preguntas, por favor hagan, sobre todo cuando es una charla tan, no sé, tan a modo historia y menos a modo matemática concreta. Así que si tienen alguna pregunta por el medio, por favor, que es lo que lo va a hacer más interesante. Y en el chat veo algo ahí, si pasa algo en el chat, alguien me avisa, que seguramente no esté mirando. Bien, ¿arrancamos? Yo te aviso, sí. Dale, bueno, arrancamos la charla. Entonces, parte 1 de la charla, de las 2 partes, es el desarrollo de la teoría de pruebas, que bueno, es parte de lo que pedía acá Hilbert en la pregunta. O sea, en lógica es muy conocido, además de las preguntas de Hilbert, el programa de Hilbert. El programa de Hilbert es un programa, digamos, con varios puntos, ahora se los muestro, que Hilbert propuso para solucionar la crisis fundacional de la matemática. La crisis fundacional de la matemática se refería a que en ese momento se estaban encontrando estas paradojas Cantor, Bernard Russell, que eran como, o sea, no eran esas paradojas tontas o sea, del peluquero, o sea, era la paradoja del peluquero, pero puesta en el barbero en matemática concreta y en tipo de razonamientos que la gente usaba de verdad en matemática. Entonces los razonamientos que estábamos usando estaban muy cerca de encontrar paradojas y era como que, bueno, acá hay que tener cuidado y cómo tener cuidado. Y ahí es que Hilbert propone su programa, que yo voy a tener más puntos, pero voy a marcar 4 puntos del programa, porque así fue la charla.
empezar por desarrollar un lenguaje formal, ¿no? No español o inglés, donde se pueda expresar la matemática de forma o sea, de que sea muy concreta y que se pueda entender de una sola forma. Desarrollar un sistema donde se puedan formalizar las demostraciones, que eso es la teoría de pruebas que estoy hablando, ¿no? A la que pide, digamos, en la pregunta, esta parte de esto. Una vez que tenemos una forma de desarrollar un sistema formal para el lenguaje y para demostraciones, probar que estos sistemas, o por lo menos los que tienen que ver con la matemática, son consistentes, y no va a haber ninguna contradicción a partir de ahí, como las contradicciones que andaban en la vuelta. El problema 2 de Hilbert, no sé quién hablará de este, pero me imagino que habrá una charla sobre el problema 2, es sobre la consistencia de la aritmética. O sea, de la parte que tiene que ver con números naturales y objetos finitos y nada más. O sea, probar que son consistentes, y también encontrar un algoritmo que, dado un enunciado matemático, escrito en este lenguaje formal que habría que desarrollar, te dice si un enunciado es verdad o mentira. O sea, estos pasos es lo que como que estaría, es lo que él propone con su programa, y bueno, ya de antes, 1900, por ahí, hasta los 20, 30, se trabajó mucho en esto. Bernard Russell escribe, y Whitehead escriben su libro en, creo que 1910, por ahí, con un sistema formal de la matemática, y bueno, Gerald viene un poco después. Les voy a contar un poco la historia. No tanto la historia, yo no soy tan historiador, pero por lo menos más como cómo se ve desde ahora la historia, más desde el punto de vista más matemático. ¿Qué pasó? Y más o menos es donde viene, o sea, cómo viene esta parte de la charla. Esta parte, lenguaje formal, bien, se logró, les cuento un poquito nomás rapidito, a ver después. Formalizar las demostraciones, bien. Probar que son consistentes, no, ya le estoy dando la respuesta al problema 2 para los que la hagan. Encontrar algoritmo, no. No sé, que el programa de Hilbert avanzó hasta ahí. Pero bueno, o sea, esas X en verdad son hasta la parte más interesante. O sea, demostrar que eso no es posible es una parte súper interesante de la lógica. Pero eso fue lo que termina pasando, o sea, las X son de 30 años después, ¿no? 1930. Así que déjenme contarles un poco de esto. Esa es la primera parte de la charla. Y después vamos a la parte de simplicidad. Bueno, así que acá más o menos cambio un poco de las primeras dos líneas para decir, bueno, si queremos, concentrémonos en, queremos desarrollar un sistema formal de la matemática. Por eso, para los que tomaron lógica, esto debe ser bastante conocido, para los que nunca tomaron lógica, capaz que no tanto. Los tres ingredientes que uno necesita para tener un sistema formal para donde uno pueda hacer matemáticas son el lenguaje formal, reglas para hacer demostraciones y axiomas. Esas son las tres cosas que necesitarían, los tres ingredientes, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso, de estas tres aspectos. Ok, lenguajes formales. No leí la definición, pero más o menos les cuento un poquito de cómo son. Se necesita primero empezar con un vocabulario. Un vocabulario consiste en símbolos que son, o símbolos, se llaman así en lógica, de constante, de función o de relación. Por ejemplo, este vocabulario, que es el vocabulario de la aritmética, PA se refiere a aritmética de PA, ¿no? Que lo había mencionado varias veces. El vocabulario de la aritmética tiene solamente estos símbolos, como en su vocabulario, que son el 0, 1, el más, por y el menor igual. O sea, menor igual es una relación, te dice si dos cosas están relacionadas o no. Estas son funciones, estas son constantes. Si queremos más números, si queremos expresar el 3, hay que hacer 1 más 1 más 1, y ahí tenemos el 3. Así que ahí tenemos todos los números. Ese es un vocabulario, pero el lenguaje formal es uno puede cambiar el vocabulario por lo que quiera. En la teoría de conjuntos, que también la voy a mencionar, el único símbolo que se necesita es el de pertenencia, lo hace más simple, y uno después codifica todo lo demás.
Y después, para definir un lenguaje, hay que, a partir del vocabulario, hay que agregar algunos símbolos lógicos. Este es el de O, para este es el de I, este implica una implicación, esta es la negación. Para todo existe, y tenemos un par de símbolos de puntuación. Son caracteres, estos son caracteres. Símbolos de paréntesis que sirven para la puntuación, y símbolos de variables. Y estos son todos los símbolos que hay que usar. O sea, como que tenemos caracteres solo para esto, y a partir de acá uno sigue ciertas reglas, digamos, gramaticales, pero bien definidas matemáticamente, para definir cuáles secuencias de símbolos son fórmulas bien formadas. ¿Ok? O sea, y tal, no vamos a entrar en eso, pero por ejemplo uno ve la oración y te das cuenta de que está bien formada, digamos. Para todo X, para todo Y, si X es menor que Y, entonces para todo Z, esto es menor que esto. Eso estaría bien formado, es medio que, es todo medio obvio, ¿no? Es como que no hay nada muy profundo en cómo desarrollar este lenguaje. Como que estas clases de lógica, yo digo a mis estudiantes que la mitad de la clase original de lógica se tiene que volver obvia. A partir de cierto momento todo es lo obvio. ¿Cómo definís esto? De la forma obvia. Todo es como uno esperaría, y así se definen las fórmulas. Lenguajes de primer orden que se usan tienen una cierta particularidad, que es los cuantificadores, o sea, para todo existe, solo se refieren a elementos y no a conjuntos de elementos. O sea, solo uno puede cuantificar elementos de lo que de tu universo donde estás trabajando. O sea, si estás trabajando en aritmética, los números naturales, tus cuantificadores se refieren a números naturales y no a cosas mayores. Si estás trabajando en conjuntos, tus elementos son conjuntos, entonces uno ahí ya puede cuantificar sobre conjuntos y tiene toda la matemática. No vamos a meternos mucho en eso, pero es algo que valía la pena mencionar. Y bueno, lo importante es que el lenguaje es completo. Ahí estaba el tic. Este lenguaje es en verdad es bastante impresionante si uno lo piensa. El lenguaje, de verdad, todo lo que decimos en matemática se puede expresar con estos simbolitos. Es raro, ¿no? Que uno habla en matemática en general y todos los teoremas que uno se escribe en español, operaciones complicadas, al final siempre se pueden escribir en este lenguaje formal. Si estamos en el contexto de la teoría de conjuntos, sí, toda la matemática se puede expresar con estos símbolos. Que sí, o sea, seguro que no, cuando hablamos normalmente eso no pasa, pero en matemática, sí, cualquier enunciado de teorema uno lo puede después reescribir con estos símbolos. Y ese es el final de la historia. O sea que el lenguaje es completo, todo lo que queremos decir se puede expresar ahí. No es un teorema eso, porque no sabrían ni cómo enunciar ese teorema, pero bueno, es algo que está observado empíricamente por los matemáticos siempre. Siempre que tienes un teorema, uno puede agarrarlo y escribirlo en simbolitos y te queda ese mismo enunciado sin ambigüedad, perfectito ahí. O sea que esta parte del programa de Hilbert funcionó perfectamente. El siguiente paso era reglas para demostración. Así que bueno, ya sabemos que no hacemos demostraciones, viste, los estudiantes te preguntan cuáles son las distintas formas de demostrar. Lo que se te ocurra, ¿verdad? En matemática uno puede usar lo que quiera. Pero bueno, hay muchas formas de escribir reglas formales de demostración. Acá les muestro una. No la lean, es solamente para que vean la forma, digamos, no es para que lean esas cosas. Este es un sistema de demostración. Hay muchos sistemas de reglas. Todos son, digamos, equivalentes de alguna forma. Las distintas formas de escribir las reglas, hay como muchas en la vuelta. Esto es, ¿no? Solo quería mostrarles el formato, no sé, si quieren les cuento un poco del formato de este tipo de reglas. O sea, el simbolito simbolito, ustedes lo ven así, creo, significa si a partir de gamma, que es una serie de enunciados, uno puede demostrar psi. Y la regla esta se lee como así, que si a partir de gamma uno puede demostrar phi y psi,
Entonces, a partir de gamma, uno puede demostrar, sí, obviamente, si puedes mostrar la conjunción, puedes demostrar uno de ellos. Si a partir de gamma y psi uno puede demostrar phi, y a partir de gamma y no psi uno puede demostrar phi de las dos formas, entonces a partir de gamma sin nada más uno puede demostrar phi directamente. Eso es lo que la regla dice. Como que si uno puede demostrarlo de arriba, puede demostrarlo de abajo. Entonces, como una demostración se vuelve como un árbol subiendo, o como un árbol que va abajo, ¿no? Como a partir de estas cosas uno demuestra esto, a partir de esto demuestra esto, a partir de esto demuestra esto. Tu demostración te queda como un árbol. Y la parte de arriba del árbol es solamente si phi es una de las cosas en gamma, entonces obviamente gamma demuestra phi, ahí no necesitas ningún paso anterior, entonces te queda como las hojitas del árbol son esas. Y bueno, una demostración sería una secuencia finita de enunciados para que cada uno se puede deducir a partir de los anteriores usando estas reglas. Te queda algo puramente formal, un sistema puramente formal, puramente sintáctico, donde si miran las reglas, o sea, la regla es puramente sintáctica, ¿no? O sea, no tenemos que entender para nada qué significa phi o psi para poder aplicar esta regla. O sea, no hay que entender absolutamente nada de significado para aplicar las reglas. La regla solo si algo tiene estos símbolos, después cambia el símbolo, pasa esto, es como manipulación de símbolos. Alexander, ¿tiene una pregunta? Sí, tengo una observación, es que ahora cuando uno dice que es formal, ahora tenemos una precisión, sabemos más cosas que al tiempo de Hilbert. Ahora tenemos computadoras que pueden verificar demostraciones. Sí, ya les iba a contar un poquito de eso. Y es algo muy importante acá. Ok, perfecto. Gracias. A ver si venía en claro. Sí, ahora eso, y lo que continuando con lo que decía yo, que o sea, es formal, no hay que saber el contenido desde el punto que una computadora puede leer una demostración, no sé, de estas formales, y como es solamente todo es manipulación de símbolos, la computadora puede chequear que la demostración es correcta. O sea, porque estás aplicando la regla correctamente, una computadora podría chequear. Si vos escribís tu prueba en este sistema, la computadora puede chequear que está bien paso a paso. Y ahí tenés una verificación que es mucho mejor que la del referí, que capaz que se comió el mismo error que te comiste vos. O sea, ahí te quedas 100% seguro de que está bien. Y hay como una movida, más o menos, de empezar a hacer, bueno, hace ya varios años que hay computadoras que pueden chequear. Hay programas que se llaman asistentes de demostración que te ayudan a escribir una demostración en esto. Pero bueno, escribir una demostración en esto es como, no sé, es como programar con ceros y unos, o sea, es un trabajo dantesco porque o sea, nuestros papers son en inglés, o en español, en inglés, y uno se come los pasos salteando, o sea, las pruebas se vuelven gigantescas haciendo con esto. Pero estos asistentes de pruebas se supone que te ayudan a hacer algunos pasos rápidos, te ayudan a llamar lemas que alguien más probó, o sea, hay como una movida muy grande de crear bibliotecas con lemas probados formalmente, donde uno puede ir a llamarlos para después poner en tu prueba. Hay varios sistemas de prueba distintos. Y hay algunas demostraciones grandes, de teoremas grandes, que se han hecho como forma de demostrar cómo funcionan estos sistemas de prueba. Pero o sea, esos teoremas grandes han demorado, han sido proyectos de años de mucha gente metiendo cositas para tener la demostración completa formalizada en la computadora. Pero sí, sí hay esas cuestiones y son súper interesantes. Eso también estaría para otra charla entera, porque es un tema súper interesante. Y me han dicho, yo nunca me puse a jugar con esas cosas, no sé si Alexander se puso a jugar con esos asistentes de prueba. Me han dicho que la gente que se pone a jugar un poco y a como probar lemitas, tipo, es como un videojuego, porque tenés el objetivo de encontrar la demostración y la gente se mueve súper así, tipo, se obsesiona a probar lemitas y cositas y agregar a la biblioteca, como que son divertidos esas cosas. ¿Los has probado, Alexander? Sí, ya probé muchas veces. Yo soy un gran usuario de un sistema desarrollado en Francia que se llama Coq. Yo voy a poner la referencia en el chat, así que pueden bajar tal software que es muy interesante. Pongo la referencia acá. Ahí va. Y acá tienen la publicidad, es software público
y es muy adictivo. Hay que decir que es peor que un videojuego. Es decir, para un matemático, si empiezan a hacer esto, van a ver que es súper adictivo. Es decir, es una cosa, van a pasar noches solo para probar No. un lemita, porque el nivel de satisfacción cuando tiene la computadora que dice, ok, ahora este teorema ha sido demostrado, no tiene nada que ver con el referato. Es decir, es una computadora que le dice que hay todo bien. Ok. Sí, que sí. Para los que son propensos a adicciones, capaz que mejor, ¿no? Bueno, están estas reglas, hay muchas, o sea, ese code del sistema que ahí les puso el link a Alexandre, o sea, usa otras reglas distintas, todos un poco distintos, todos son equivalentes. La pregunta más obvia, cuando uno mira estas reglas, que es, la mayoría son todas muy tontas, o sea, como les dije, estas, si puedes probar phi, if, psi, entonces puedes probar psi, son todas como que súper tontas estos pasos, es decir, en serio, todo nuestro razonamiento que hacemos, o sea, estas reglas alcanzan, son, tipo, ninguna de estas tiene mucho misterio, todas son como muy obvias. Sería bastante, es sorprendente que alcancen. Y eso es lo que demuestra Gödel. En el 29, el famoso teorema de completitud, que es menos famoso que el de incompletitud, que las reglas de demostraciones son completas. O sea que cualquier demostración que uno haga en matemática se pueden hacer con estas reglas y tal. O sea que alcanzan. No se necesitan más. O sea, uno puede inventar reglas mejores para ahorrarse tiempo, pero como a partir de estas, juntarlas, pero con estas alcanza para demostrar todo lo que queremos en matemática. Y eso es súper importante. O sea, es otro como éxito del programa de Hilbert, ¿no? Ahora tenemos una buena formalización de la matemática. Tenemos un lenguaje, todo se escribe ahí, tenemos pruebas, todo se puede demostrar con eso, se puede formalizar la matemática tipo perfectamente hasta esto, lo que diría el problema de Hilbert. ¿Cómo demuestra esto Gödel? No quiero entrar en detalles del enunciado formal, pero más o menos, de una forma media intuitiva, les cuento el enunciado de su teorema de completitud, y él demuestra que si tenemos un conjunto de enunciados de estos, que implica un enunciado phi de forma semántica, ahora les digo qué es, si, esto ocurre si, solo si, hay una derivación formal usando estas reglas de que gamma implica phi. O sea, gamma implica semánticamente phi, si solamente si se puede demostrar de forma sintáctica. Semántica, ¿qué significa? Significa que todo modelo que satisface las enunciaciones en gamma también satisface phi. O sea, en todo universo, digamos, donde gamma es verdadero, phi es verdadero. Eso es una implicación semántica, o sea, que tiene que ver con eso, la verdad de estos enunciados en estos universos, o modelos donde son verdad. Pero bueno, es como que todo esto requiere un montón de definiciones, pero son todas las obvias, ¿no? ¿Qué sería un modelo de gamma? Bueno, todo modelo donde gamma es, si pasa esto, que en todo modelo donde gamma es verdadero, phi es verdadero, entonces uno puede encontrar una demostración formal de phi a partir de gamma. Entonces con esto ahí queda que, o sea, las demostraciones alcanzan para todos, ¿no? Más que esto no vas a poder demostrar de ninguna forma, es completo. Entonces ahí está buenísimo el programa de Gilbert haga eso. Después está la pregunta esa sobre todo de cuestión de computadoras, que sería para la charla también. O sea, yo no estoy diciendo que esto es como que lo último que queremos los matemáticos es tener todos los teoremas demostrados así por computadora formalmente. O sea, no digo que es el objetivo de la matemática es otro, ¿no? Es entender lo que está pasando con estos objetos, no necesariamente encontrar pruebas formales de cosas que son verdaderas o falsas. Pero también está bueno tener, o sea, la forma que tenemos los matemáticos de comunicar nuestro entendimiento de las cosas es con teoremas, enunciados formales que sabemos que son verdaderos, y tener siempre certeza que algo es verdadero es súper valioso, digamos, ¿no? Por más que no es, de ninguna forma quiero decir que eso es el objetivo número uno de la matemática, tener teoremas probados formalmente, sino que es entender lo que está pasando, ¿no? en el mundo matemático. Bueno, entonces tenemos lenguaje, tenemos reglas, vamos bien. Axiomas. ¿Se acuerdan que teníamos tres
ingredientes para definir un sistema formal. Siguientes axiomas. Ustedes ya saben lo que son los axiomas, ¿no? Son enunciados que, bueno, vamos a tomar como básicos. Les muestro ejemplitos. También no los lean, solamente les quería mostrar los ejemplitos nomás. Pero porque los voy a mencionar también varias veces. O sea, no importa que los lean, pero les voy a mencionar varios. Uno muy famoso es la aritmética de Peano. PA, que es Peano Arithmetic en inglés. Que se desarrolló, creo que alrededor de 1900 también. Y son axiomas básicos para la aritmética. O sea, aritmética me refiero a esos números naturales. Se le puede agregar el orden también acá. Es lo mismo. Los axiomas son todos muy básicos, que son los que dicen que los números naturales son un semianillo discreto. Creo que es semianillo porque es como un anillo, pero cortado por la mitad, o sea, es entero por la mitad. Y discreto porque entre 0 y 1 no hay nada. Y esos son los axiomas que definen las propiedades básicas de la suma y la multiplicación, o sea, muy básicas, ¿no? Las propiedades de semianillo. Y después tenemos el importante, que es el axioma de inducción, que no es un solo axioma, sino que es un esquema de axiomas, que para cada fórmula hay un enunciado del axioma de inducción, que dice que si la fórmula uno puede demostrar lo que uno demuestra usualmente cuando prueba inducción, entonces la fórmula es verdadera para todo número natural. Eso es la aritmética de Peano sobre números naturales. Y ¿por qué es importante para la lógica? Casi toda la matemática que trata objetos finitos se puede demostrar a partir de la aritmética de Peano. Objetos finitos, claro, eso de números naturales, pero cualquier objeto finito se puede codificar con un número natural, ¿no? O sea, es lo que hace la computadora en este momento. Con toda esta pantalla está siendo codificada por una secuencia de ceros y unos finita. Secuencia de ceros y unos es un número natural en binario. Todo se puede codificar con números naturales en binario, digamos, ya estamos acostumbrados a eso. Y entonces, en verdad, toda la matemática finita se puede codificar en la aritmética de Peano, y casi toda, casi toda la matemática sobre objetos finitos se puede mostrar. Vamos a tirar un número. 98%. No sé. Muchos, más de 98%. Se puede demostrar. O sea, si hay un enunciado sobre objetos finitos, la gran mayoría se puede demostrar a partir de la aritmética de Peano. Obviamente a los lógicos nos interesa ese 2% que no se puede demostrar ahí. Pero no, son raros, uno no se encuentra con ellos así todo el tiempo, ¿no? Hay que como que ir a cazarlos. Hay algunos bastante naturales que están en la vuelta, pero no muchos. Después, lo voy a mencionar esta también en la charla, que es la aritmética de segundo orden, donde uno puede hablar sobre números naturales y sobre conjuntos de números naturales. Como que tus objetos básicos son las dos cosas: números naturales y conjuntos de números naturales. Y bueno, o sea, los axiomas, hay un axioma que se llama el de comprensión, que te dice que si... Bueno, primero, va un paso atrás. Las variables minúsculas son para números, las variables mayúsculas son para conjuntos de números. Y ahí el axioma de comprensión dice que si uno tiene una fórmula, uno puede definir el conjunto de todos los Y, el conjunto de X de todos los Y que satisfacen la fórmula. Ese conjunto existe. Eso es lo que te permite hacer esto. Bueno, no entremos mucho en detalle porque la verdad que los detalles no importan mucho para la charla. Lo que es importante de la aritmética de segundo orden es que casi toda la matemática sobre objetos numerables se puede demostrar a partir de Z2. Se puede expresar y numerar a partir de Z2. Si no tenemos un objeto numerable, en general está en biyección con los números naturales, así que, y es un conjunto de cosas finitas, así que las finitas son números naturales, todo se puede codificar acá. Y de verdad que casi todo. Y cuando digo matemática numerable, me refiero a cosas que tienen que ver con números reales. Un número real es una secuencia de dígitos, numerable de dígitos. Entonces uno puede hablar de números reales. Una función continua, para tener una función continua hay que saber sus valores en los racionales, que son numerables, es una cantidad numerable de reales, y que también es una función continua se puede codificar como objeto numerable. Más aún las diferenciables, o sea, una variedad también la podemos codificar como objeto numerable, o sea que todo lo que es análisis, geometría,
Álgebra, mientras sea enumerable, bueno, ahí ya la álgebra capaz que estamos acostumbrados a usar cosas más allá de lo enumerable. Pero gran parte de la matemática se puede expresar acá adentro. Un 90% de la matemática de día se puede expresar acá adentro. O sea, eso, sin duda que todo, geometría, ecuación diferencial, todo entra, se puede codificar adentro de esto. Por eso también es como muy útil este sistema, porque es como que no se va a la estratosfera, se mantiene ahí entre números naturales y conjuntos, pero al mismo tiempo uno puede abarcar gran parte de la matemática con este sistema. Y después, como el más famoso de todos, es ZFC, que es la teoría de conjuntos. También no se pongan a mirar los axiomas, solo que les quería mostrar que son 9 ahí, o 10 que hay. Un solo símbolo, que es el de pertenencia, y a partir de ese símbolo uno define todo, define números naturales, define los números reales, define conjunto de números naturales. Uno puede codificar todo el resto. Y ZFC, que bueno, o sea, Zermelo es de 1908. La Z de la FC, la Z es de Zermelo, en paper 1908. La F es de Frankel, que le metió el axioma de reemplazo unos años después, y la C es de Choice, del axioma de elección Choice. Y acá entra toda la matemática, y ha sido como, o sea, ya desde casi todo el siglo es como el sistema asumido donde uno puede hacer la matemática. Como si uno habla de matemática formal, ahora uno habla de ZPC. Toda la matemática se puede hacer a partir de acá. Hay todo un área de la teoría de conjuntos dentro de la lógica. En verdad se trata sobre todo sobre lo que no se puede deducir a partir de ZPC. ZPC tiene dos cosas interesantes. O sea, es como la mayor lista de axiomas que son todos obvios, digamos. Todos esos axiomas uno los mira y dice, sí, esto es obvio, esto es obvio, esto es obvio, y hay cosas que sabemos que no se pueden demostrar a partir de ZPC, pero todas esas otras cosas uno no queda, pero ¿es verdad o es mentira? ¿Cuál es obvia? Y como no sabríamos qué axioma agregarle a este que además sea obvio. Como la mayor clase de axiomas que es obvio. Entonces, por eso se ha hecho tan famoso. Obviamente que habría el hecho de usar este como único símbolo y usar conjuntos en vez de funciones, en vez de otra cosa, eso es arbitrario, y hay otros sistemas que sean como equivalentes, pero sí tiene es robusto ese sentido, y como no se ha encontrado más nada que uno agregue, que uno diga, esto es obviamente verdadero. Entonces la matemática como que es prácticamente que ese ZFC es como la definición de los axiomas de la matemática formal. Llega Gödel en el 31 y demuestra el teorema de incompletitud. Y dice, el teorema de completitud dice que toda lista de axiomas razonables es incompleta. O sea, Gödel demostró el teorema de completitud y el teorema de incompletitud. Y no es que estaba loco, bueno, sí, estaba un poco loco, pero son teoremas, uno refiere a la completitud de las reglas de demostración y incompletitud refiere a la incompletitud de los axiomas. Al definir qué significa una lista razonable es un poquito técnico, pero acá se lo pongo más o menos. Una lista razonable, si contiene los axiomas de Peano, es consistente, y uno puede escribir un algoritmo que te liste todos los axiomas. Si tu lista es infinita, todo bien. Si es infinita, por lo menos querés poder listarla de una forma computable para tener una lista. Por lo menos querés poder chequear si algo es un axioma o no, digamos. Esto es esa parte de esto. No tiene que contener a todo Peano, la aritmética de Peano, se puede con bastante menos que eso, pero esa fue la que definí. O sea, tiene que tener un mínimo de poder de demostración, tiene que poder desarrollar un mínimo de cosas sobre los números naturales, ser consistente y computable. Y si tienes una lista de axiomas así, que sería lo que uno quiere para la matemática, va a ser incompleta. Incompleta en el sentido de que siempre va a haber algún enunciado que no se puede demostrar ni el enunciado ni la negación del enunciado. No importa cuál sea tu lista,
siempre va enunciado que no puedes ni demostrar ni la negación. Y ahí, ¿qué haces? Si tenés ZFC, ¿qué haces? O sea, puedes decir, bueno, vamos a agregar el enunciado como axioma, pero bueno, primero tenés que decidir cuál es verdadero. Capaz que uno es más obvio que es verdadero que el otro y lo agregás, pero después te queda otra lista de axiomas razonables que le va a faltar la contradicción que no puedes meter. O sea que esto como que mata el problema de Hilbert, el programa de Hilbert diciendo, no, esta prueba de consistencia no va a andar. La de completitud no va a andar. Y después vienen más o menos por esa época más teoremas interesantes. Gödel y Tarski, más o menos. Esta parte sale de Gödel. No hay ningún algoritmo, ningún método concreto, ningún mecanismo que pueda decidir cuáles enunciados son teoremas que se pueden demostrar a partir de la aritmética de Peano. Y acá, bueno, también se puede poner Z2 o ZFC, cualquier lista de axiomas que uno quiera. No hay ningún razonable, no hay ningún método que pueda decir cuáles son teoremas y cuáles no. O sea, no hay una forma que meter el enunciado en la computadora que te largue si es demostrable o no. Que esa es la cuarta punto que tenía Hilbert. Mucho menos saber cuáles son verdaderos y cuáles falsos, que capaz que es algo que sería más útil que saber cuáles son demostrables, ya que dijimos que no todo es demostrable. Y cuando digo menos aún, hay una definición, tengo una definición formal de menos aún. O sea, si uno pudiera usar como oráculo cuáles teoremas, cuáles enunciados son demostrables y cuáles no, igual no podría saber cuáles son verdades y cuáles no. Es como el conjunto de los enunciados, que son un conjunto de símbolos, que son verdades, es realmente más complicado desde el punto de vista formal, de computacional, que el de los teoremas. Y si preguntamos las verdades en Z2, te queda un conjunto muy complicado, como que en mi área de lógica es como es un conjunto súper complicado. Y si queremos las verdades en ZFC, como el conjunto de los enunciados de caracteres que sean verdades en ZFC, creo que ningún lógico se animaría ni siquiera a pensarlo como conjunto. Es medio inimaginable qué significan las verdades en ZFC. No, es como que... Sí, me imagino, el que hable del problema 1 de Hilbert y la hipótesis del continuo, capaz que dice algo más sobre eso de... No, o sea, es un conjunto de números naturales, porque está codificando secuencias finitas de símbolos, pero que son verdades en mentiras en ZFC, no, eso es más allá del ser humano, creo. Así que eso de decidir estas cosas no va a andar. Unos años después viene Gödel y prueba el segundo teorema de incompletitud. Porque el primer teorema decía, bueno, hay algo que no se puede demostrar ni él ni la negación. Y en el segundo teorema de completitud pone un ejemplo, medio lógico, y es que ninguna lista razonable de axiomas puede demostrar su propia consistencia. ¿Qué significa esto? Hay que definir todo esto, pero bueno, si tu lista de razonables contiene, de alguna forma uno puede codificar los números naturales. Los números naturales pueden hablar sobre cualquier objeto finito. Una sentencia matemática es un objeto finito porque tenemos un objeto formal. Una demostración es un objeto finito. Así que uno puede hablar sobre demostraciones dentro de tu propio sistema y puede hablar de decir no hay ninguna contradicción, no hay ninguna demostración de 0 igual a 1 dentro de tu sistema. O sea, esto se puede formalizar. Uno puede formalizar un sistema dentro de sí mismo, digamos, siempre y cuando uno contenga la aritmética. Y ninguna lista razonable puede probar su propia consistencia. Entonces, por ejemplo, la aritmética de Peano no puede demostrar su propia existencia, pero bueno, la aritmética de segundo orden puede demostrar la consistencia de la aritmética de Peano, porque puede construir un modelo de la aritmética de Peano, digamos, pero no la propia suya, no la suya propia. ZFC es mucho más poderoso y puede demostrar la consistencia de Z2, pero no la suya propia. Y si estamos tomando ZFC como la matemática en sí, la matemática no puede demostrar su propia consistencia. Así que ahí es que el programa de Hilbert, los últimos puntos ya quedan liquidados.
Otro tema interesante que viene en esta época, que también imagino que se hablará cuando se hable del segundo problema de Hilbert, Gensen demuestra la consistencia de la aritmética de Peano, no de esa forma, sino que usando un enunciado, que no importa cuál es, que se llama el orden de epsilon 0, es un ordinal que tiene que ver con un objeto infinito, y todo el resto es como finitista, todo el resto entra dentro de números, de la aritmética de Peano. Hay como un enunciado que se refiere a algo infinito, digamos, el resto todo finitista, y a partir de ahí prueba la consistencia de Peano, de la aritmética de Peano. O sea, como que no se necesita mucho para demostrar esa aritmética, y esta es una demostración que es puramente sintáctica. O sea, él se mete con la combinatoria de la demostración a transformar una demostración en otra, en un arbolito, y el arbolito ahora tiene que demostrar una propiedad del arbolito y se mete con la combinatoria esa para demostrar que no hay forma de probar una contradicción a partir de la aritmética de Peano. Y estos últimos dos teoremas, sobre todo estos últimos dos teoremas, como que son el nacimiento, digamos, o sea, son los primeros teoremas profundos, y que a partir de ahí se desarrolla como área de la lógica la teoría de pruebas. Que la teoría de pruebas en este momento es un área activa dentro de la lógica, que parece un poco más chica ahora que el resto, pero se trabaja todavía, y tengo un estudiante que trabajaba en eso. Se trabaja mucho en generalizaciones de este tipo de demostraciones para sistemas más complicados que la aritmética de Peano. Este tipo de demostración de consistencia se puede hacer hasta un cierto punto, pero no se sabe, como para Z2, por ejemplo, aritmética de segundo orden, parecería muy lejos de poder llegar a hacer esto. En la teoría de pruebas, lo que se hace es, digamos, el objetivo es como estudiar la combinatoria de las pruebas como objetos matemáticos, ¿no? Son esos arbolitos de deducciones y reglas, o para probar así consistencia, o no sé, bueno, hay varias cosas que se estudian en esa área de la lógica, que, bueno, que digamos está bien desarrollada, y eso era como, digamos, el problema 24 de Hilbert, su segunda oración era desarrollar una teoría de pruebas, y bueno, eso sí ocurrió, digamos. Es algo que quería que pase y ocurrió, y en verdad, pese a estas incompletitudes, creo que de una forma bastante exitosa se logró desarrollar esa teoría de demostraciones. Así que, o sea, no diría que Hilbert fue el que lo impulsó, porque bueno, era mucha gente, él fue uno de los impulsores, digamos, de que ocurra todo esto. Y los temas de Gödel y Gensen son como profundos, pero bueno, vienen basados en una cantidad de trabajo que se venía haciendo hasta ese momento. ¿Alguna pregunta? Porque estamos... Bueno, segunda parte. Ya que es 1 hora y media, ¿les parece ir a dos minutos, ir a buscar un vaso de agua, ir al baño, si se descansan un poco la mente? Bien. Y arrancamos con Voy esta a parte. pausar la grabación. Bueno, muy bien, seguimos con la parte 2 entonces. Criterio de simplicidad de prueba, que era en verdad la primera parte de la pregunta de Hilbert. Esta parte de la charla, como decía, claro, como que no hay una respuesta, por lo menos a la gente que le pregunté, no hay una respuesta clara de cómo encargar esta pregunta. Así que, bueno, medio como que se le hace. Mi forma de encargarla va a ser mostrarles dos formas de medir la simplicidad de demostraciones. Como ya les dije, hay muchas formas que uno se le puede ocurrir, y ninguno realmente ha logrado eso el cometido de que refleje de verdad lo que nosotros tenemos como idea de simplicidad, digamos. Así que les cuento las dos, una es más exitosa que la otra, y les muestro un par de ejemplitos para que vean en qué sentido que son buenas o malas, digamos, estas dos formas de medir la simplicidad. ¿Ok? Y son un poquito más matemáticos los ejemplitos, un par tienen que ver que han aparecido como en historia de matemático. Y así que requiere un poco más de
concentración matemática, por lo menos para ver los enunciados. El primero es muy divertido. Primera idea de demostración es cuál es la demostración, cuál es el largo de la demostración más corta, ¿no? De simplicidad, digamos. Es como capaz que es la primera idea que nos ocurre, digamos. Y podríamos definir esto de una forma bastante concreta, porque toda demostración se puede hacer, tiene una forma, se puede escribir de forma formal usando las reglas y los símbolos que hablamos antes, y uno puede en una demostración contar la cantidad de pasos que usó, si queremos, o contar la cantidad de símbolos. Serían dos formas distintas. Digamos, cantidad de símbolos que uno usa en su demostración. O sea, el número de páginas, digamos, de tu demostración, pero escribiendo la demostración de forma formal, digamos. Que bueno, que debe ser correlacionado a lo que sería describirla de forma real también la demostración. Y mirá cuál es la demostración más corta, y eso te dice más o menos algo de la simplicidad de la demostración. Siempre hay una demostración más corta, digamos, por una cuestión, tiene largo finito. El método es un poco impráctico, o sea, porque no hay forma de encontrarla más corta, digamos. Y no te da mucha información, la solución más corta. Capaz que en algún caso sí, ¿verdad? No tengo claro, o sea, creo que no se sabe mucho. Y hay algunos resultados, les voy a mostrar algo sobre esto, de la demostración más corta, bueno, del largo de la demostración, pero no hay nada aplicado a como teoremas matemáticos reales, o por lo menos no sé nada yo bueno, cuál es la demostración más corta en el sentido del largo de la demostración de teoremas matemáticos reales. Pero les muestro un par de ejemplitos. Y el otro segundo método que le quiero hablar, bueno, la primera idea sería medir la simplicidad a partir de ver cuáles son los axiomas que fueron utilizados en la demostración. Mientras menos axiomas utilices, mejor, digamos, como más simple tu demostración, son menos asunciones. Y un contexto interesante, que es el que yo he trabajado bastante, es el contexto de la aritmética de segundo orden. Como yo les había mostrado, la aritmética de segundo orden no tiene números naturales y conjuntos de números naturales. Lo que tiene de bueno la aritmética de segundo orden es que como no es muy elaborada como ZFC, como conjuntos, pero al mismo tiempo gran parte de la matemática se puede meter ahí adentro. O sea, gran parte de la matemática. Me refiero a, sí, salvo en la licenciatura de matemática, salvo álgebra 1 y álgebra 2 que mencionan, no sé, estructuras de tamaño arbitrario, digamos, aunque uno no lo diga. Todas las otras clases de la licenciatura se pueden formalizar ahí adentro, Z2. Entran ahí perfectamente. Y para la mayoría, el doctorado también. La investigación también. O sea, de verdad que es como a nivel humano, digamos. Es como que la ZFC sería los astrónomos y Z2 sería el mecánico de autos. O sea, ahí donde uno trabaja de verdad el día a día, ¿no? En el Z2. Aritmética de segundo orden. La pregunta esta de cuántos axiomas utilizados se vuelve, o sea, de la forma que la vamos a mostrar, se vuelve como, es más bien esta pregunta. ¿Cuál es la complejidad de los objetos que uno utiliza en la demostración? O sea, en las demostraciones en general, uno construye objetos, en este caso numerables, a lo largo de la demostración y probando cosas a través de ellos. Y esta forma de la simplicidad es más o menos equivalente a esta. ¿Cuál es el objeto más complicado que tuviste que construir a lo largo de tu demostración? Se vuelve una medida robusta, que es mucho mejor que la anterior. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahora cuando les muestre, capaz que vemos mejor qué significa. Y lo que tiene de bueno, y tiene de bueno sobre todo con respecto a la pregunta que motiva la charla, es que en muchos casos se puede demostrar que una demostración tiene máxima simplicidad. Es una forma máxima simplicidad, grosera, digamos. Grosera en el sentido de que no es refinada. O sea, no es realmente la máxima simplicidad, pero bueno, dentro de este contexto es la máxima simplicidad. Y les voy a mostrar un poco cómo funciona, con los ejemplitos que le vamos a poner. El primer ejemplo es un ejemplo de Gödel de los 30, que está buenísimo. Que más o menos
yo lo diría como que la conclusión de su ejemplo es que el largo de la demostración más corta depende demasiado de los sistemas que uno usa y no es una buena medida, digamos. Es lo que sale de este ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Acá necesitamos un poco de concentración. Consideramos el siguiente enunciado, la parte en rojo. La parte en rojo dice, este enunciado no es demostrable en aritmética de Peano, que podríamos decir otra cosa, usando menos de, se llama Googleplex, acabo de aprender ese número, 10 a la 10 a la 100 símbolos. ¿Ok? Ese es un enunciado matemática, le llaman llamar eje al enunciado este de Gödel, porque lo voy a referir ahora. Hay una par de cosas que a ustedes les puede estar molestando. Bueno, demostrable en Peano, en la aritmética de Peano, como yo dije, la aritmética de Peano, bueno, todo lo que es demostrable tiene que ver solamente con objetos finitos. O sea que esto es un enunciado sobre objetos finitos. O sea, no existe una demostración, no existe una cantidad, una secuencia de este largo de símbolos que se pueda verificar que es una demostración. Sobre objetos finitos, esto es un enunciado sobre números naturales. Digamos. Es un enunciado de números naturales que se puede escribir con más 0, 1, más por y menor o igual. Y ya con eso uno puede escribir este enunciado. Se refiere a sí mismo, este enunciado habla de yo no soy demostrable, y eso, bueno, Gödel, una parte de su demostración de incompletitud era demostrar que uno siempre puede encontrar enunciados que se refieren a sí mismo. Se llama el teorema del punto fijo de Gödel, que uno puede encontrar estos enunciados que se refieren a sí mismo. Eso es un teorema complicadito, o sea, es cortito, pero su prueba es como complicadita, digamos. Pero bueno, se puede encontrar estos enunciados que se refieren a sí mismos y hablan de cualquier propiedad sobre sí mismo, digamos. Así que esto es un enunciado, sobre números naturales que se puede referir a su propio código como enunciado. Bueno, entonces dice, este enunciado no es demostrable a partir de la aritmética de Peano en menos de un Googleplex de símbolos. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Primero que nada, es cierto, este enunciado es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque si fuera falso, ¿qué significa? Que sería demostrable en menos de esa cantidad de símbolos, ¿no? Porque acá dice que no. Si fuera falso, sería demostrable. Pero si es demostrable, sería demostrable. Pero si es demostrable, bueno, es cierto, pues si lo puede demostrar, es cierto. Si no puede demostrar algo, algo es cierto. Sobre todo en la aritmética de Peano, que obviamente es todo cierto. O sea que no puede, si es falso, terminaría siendo cierto. Así que tiene que ser cierto. O sea, es un enunciado verdadero. Se puede demostrar en la aritmética de Peano. ¿Cómo lo demostrás? Bueno, o sea, sabemos que es cierto, o sea que no tiene ninguna demostración de menos de este largo. Entonces lo que hacemos en la aritmética de Peano es, vamos a ir uno por uno por todas las secuencias de símbolos de este tamaño. Demoramos un poco, pero bueno, una por una por todas. Sabemos, ninguna va a ser una demostración, así que verificamos que ninguna de ellas es una demostración. Sabemos que ninguna es, así que hay que ir verificar una por una que ninguna es. Una vez que lo verificamos todo, sabemos que no tiene ninguna demostración con menos cantidad de símbolos. O sea, es una demostración, ¿no? Escribir la demostración entera requiere atravesar todas estas posibles secuencias de símbolos. O sea, bueno, todas las secuencias de símbolos menos el largo, para que va a ser una demostración muy larga, la que estoy escribiendo, pero bueno, es una demostración. Así que es demostrable. Ah, bueno, pues ahí está lo que yo le dije. Y acá está lo que es bastante interesante. Se puede demostrar, no sé, o sea, en Peano, en la aritmética de Peano se puede demostrar, pero la demostración que acabo de decir es larguísima. O sea, más de Googleplex. Pero si le agregamos apenitas más, un axioma extra, que es la consistencia de Peano, la aritmética de Peano. O sea que en verdad eso es un poquitito más, el orden de epsilon 0 que les mencioné, es un poquito más.
que los axiomas de Peano, se puede demostrar bastante fácil. Y bueno, fue un número que inventé, ese 10.000, pero 100.000, pero yo que sé, no sé cuántos símbolos. 1000, o sea, yo les acabo de demostrar que es demostrable. Les acabo de demostrar que es cierto, ¿no? Esta explicación que les acabo de dar de que es cierto, usó en el medio que la aritmética de Peano era consistente. Y no se podía que si algo era demostrable era cierto, digamos. Fue lo que usé, en verdad. O sea, esa misma demostración se puede formalizar acá adentro. Más o menos. En verdad es un poquito más complicado que lo estoy diciendo, pero bueno. O sea, uno puede, sin tener que revisar todas las demostraciones, demostrar este teorema usando la consistencia. O sea, hay que demostrar un poquito más. Usar que si esto es falso, entonces uno puede demostrar que es falso y puede demostrar que es cierto usando algo que se llama completitud de enunciado sigma 1. Hay unos pasitos ahí. Pero acá se ve, como es un enunciado que en aritmética de Peano se necesita esta cantidad de símbolos, pero apenas le agregás un poquito más, y en verdad hay muchos axiomas, o sea, sistemas de axiomas de la lógica que usan un poquito más, ya con eso bajás el nivel del largo de la prueba tipo infinitamente. Por ejemplo, en Z2 dijimos que se puede demostrar esto muy fácilmente. Entonces, como que al final hay este tipo de axiomas, de teoremas que uno le agrega un poquito de axiomas y te acorta la demostración un montón. Y es como una forma, para mí es una forma de ver que esto del largo de la demostración no es una buena medida, digamos. Por ejemplo, como este. Si paso al siguiente. El siguiente ejemplo, no sé si se quedaron todos ahí o quedaron alguna pregunta, porque, bien. En este ejemplo es algo que, bueno, yo trabajé un poco con este enunciado, donde más o menos se ve eso mismo que pasa acá, pero en teoremas de matemático concreto, digamos. Pero es menos formal, o sea, es más a modo cuentito. El teorema de Hillman, no importa exactamente lo que dice el teorema de Hillman, pero se los leo. Si uno tiene un coloreado, no sé si se dice así en español, o sea, coloreamos cada número natural con un color entre 0 y C-1, o sea, tenemos C colores, coloreamos cada número natural. Existe un conjunto infinito H de números naturales, tal que todas las sumas de varios números de H, de una cantidad finita de números de H, todas tienen el mismo color. Eso es el tema de Hillman. O sea, el conjunto de todas las sumas de H es monocromático. Creo que bastante conocido en combinatoria y cosas así. Mi lógica es muy conocido, seguro. La demostración original es larguísima. No es 10 a la 10 a la 100. Es solamente que si tenés que leerla, digamos que, o sea, yo si quería analizar la complejidad, te da una pereza leerla entera, o sea, son páginas y páginas. No sé, es realmente una demostración larga, lo que un ser humano diría, esto es una demostración larga. O sea, no son cientos de páginas, no sé, pero 10 páginas de combinatorias, uno dice, esto, ilegible. Pero toda es dentro de la aritmética de segundo orden, ya está bastante menos, o sea, no usa demasiado. Pero claro, se mete ahí con conjuntitos y va transformando un conjuntito en otro, de propiedad acá, propiedad allí. Es en Z2. Hay otra demostración, mucho más corta, también, o sea, empíricamente es claramente más corta, digamos, no en la medida, digamos, que es construyendo una cosa que se llama ultrafiltros idempotentes. No voy a definir qué son idempotentes, pero es un tipo particular de ultrafiltros. Los ultrafiltros son subconjuntos del conjunto potencia de números naturales. Y que usa el teorema de Ellis, ¿está Eugenio por ahí? Que el teorema de Ellis dice que todo semigrupo compacto tiene un elemento idempotente. Un teorema bastante simple, el teorema es bastante simple, la demostración es cortita, súper elegante, chiquita la demostración, y bueno, el espacio de los ultrafiltros
de números naturales es compacto, como topológicamente, y se puede poner una suma que te queda un semigrupo, no te queda ni siquiera un grupo. La suma de ultrafiltros no es asociativa, no es asociativa, pero no es conmutativa, pero bueno, te queda un semigrupo, el espacio de ultrafiltros, y en ese espacio de ultrafiltros uno aplica ELIS, te queda un elemento independiente, a partir del ultrafiltro independiente uno encuentra la demostración de Hillman, inmediatamente te da el H. Esta demostración, o sea, es simple de verdad desde el punto de vista humano. La mira es elegante, es simple, es cortita. Pero bueno, pero usa este objeto, este ultrafiltro idempotente, que es su conjunto, está en su conjunto del conjunto de partes de números naturales. O sea, es como de tercer orden. No es un conjunto de naturales, sino es un conjunto de conjuntos de naturales. O sea, está más arriba. Entonces, esto lo veo como un ejemplo del anterior, en el que si te restringís tu demostración a a un sistema más chico, las pruebas te quedan más largas, digamos. Y eso es algo que pasa y que ha sido estudiado también en lógica, que pasás de peano, aritmética, la aritmética de segundo orden, tercer orden, y Gödel también tiene cosas, te corta las demostraciones. Hay como teoremas sobre eso. En este caso también algo interesante, y este es el tipo de teorema que yo trabajaba, hay un teorema de conservación, que esto fue probado en las últimas 2 décadas, pero hay mucho tipo de este resultado de conservación, por eso escribí que se llama el tipo de enunciado. Y los resultados de conservación tienen esta forma, en este caso el segundo orden. Si tenemos otro enunciado de segundo orden, que se puede demostrar a partir de esta asunción, axiomas básicos, ahora les muestro que son axiomas básicos, pero algunos axiomas muy básicos, más existe un ultrafiltro idempotente, que es un objeto de tercer orden. Pero tenés axiomas básicos y solo la existencia del ultrafiltro. Entonces, este enunciado de segundo orden ya se puede demostrar solamente a partir de los axiomas básicos y el teorema de Hillman. Si fuera de tercer orden, no, porque la existencia del ultrafiltro no se puede más arriba, pero si te restringís a aritmética de segundo orden, si estás usando tu ultrafiltro en tu prueba, hay otra prueba que no usa el ultrafiltro y en vez usa el teorema de Hillman. Entonces esto es lo que se llama un resultado de conservación. O sea, que agregarle al teorema de Hillman que existe un ultrafiltro independiente no le agrega más poder si uno quiere solamente demostrar cosas de segundo orden. Entonces, que de alguna forma, este resultado está diciendo que la existencia de ultrafiltros indepotentes no es mucho más fuerte que el teorema de Hillman. O sea, no es estamos matando una mosca con un cañón. No, es casi que la misma potencia, no sé, misma dificultad, la misma complejidad. Por más que sea un objeto de tercer orden. Entonces, también te dice que esta demostración de acá, que uno decía, bueno, es más corta, pero está usando cosas que están como más arriba de lo necesario, no está usando cosas que son más complicadas de lo necesario, está justo al nivel exacto. La demostración, los ultrafiltros independientes están al mismo nivel de complejidad que el teorema de Hillman, y de alguna forma, o sea, es más corta y además no estás exagerando en lo que estás usando, estás en el mismo nivel de complejidad, o sea que realmente es como la demostración más simple, digamos, de alguna forma. Pero bueno, también demostraba esto como este tipo de resultado de conservación, que es un tipo de resultados común en teoría de pruebas, y quería mostrarles un poco el tipo de cosas que se demuestran, ¿no? Hay otro tipo de resultados de conservación, como por ejemplo si querés demostrar algo a partir de ciertos axiomas que usan objetos infinitos, pero querés demostrarlo en aritmética de peano, puedes decir, bueno, si lo puedes demostrar a partir de acá, pero tu enunciado sobre objeto finito, capaz que tales axiomas no te agregan demasiado, digamos. Ese tipo de teoremas hay un montón, y este es uno de ellos, que te dice, o sea, esta asunción extra. Me encantaría mostrarles de verdad esta prueba con X, pero bueno, queda para un día que haga un café en Uruguay. Y ahora mirando la segunda forma de medir complejidad, que dije que era cuáles son los axiomas necesarios, está quedando corto de tiempo. Y ahí es donde está esta área que se llama la matemática reversa, que es un programa cuya pregunta principal es: ¿qué axiomas son realmente necesarios en la matemática?
considerada, o sea, es muy importante, en el entorno de la aritmética de segundo orden. Que decía que para mí la aritmética de segundo orden es como en la física del mecánico, digamos. No de partículas, sino astrofísica, sino la del día a día. ¿Y cómo que uno hace, qué hace uno en la matemática reversa? Primero hay que empezar con una teoría base, que es como axiomas que uno asume porque son básicos. Y lo más normal es usar este sistema que se llama RCA, que tiene axiomas básicos de números naturales, semianillo, discreto, y que si uno puede calcular un conjunto con un algoritmo, el conjunto existe. O sea, todo lo que es computable, todo lo que se puede hacer con una computadora, existe. Pero más nada. Eso es lo básico es que solo las cosas que se pueden hacer con computadoras existen. El resto es extra. Elegís un teorema T, cualquiera que se te ocurra, y preguntás cuáles axiomas hay que agregar a esto básico para demostrar T. Esa es la pregunta de la matemática reversa. Supongamos que encontramos los axiomas, tales que los axiomas básicos, junto con estos axiomas, demuestran T. Bien, ok. ¿Cómo sabemos que son necesarios? ¿O cómo sabemos que son lo menor posible? Lo que ocurre en la matemática reversa y lo que da el nombre, que ocurre muchas veces, es que a veces uno puede demostrar la otra dirección. Que a partir de los axiomas básicos y del teorema T, uno puede demostrar esos axiomas extras que uno agregó. Entonces uno prueba esa equivalencia entre el teorema T y los axiomas. Entonces de ahí de alguna forma sabes que esos axiomas son el menor sistema donde uno puede demostrar T. Entonces eso significa que esa es la demostración más simple, digamos, la que usa esos axiomas. Y eso ocurre bastante seguido. A ver cómo va el tiempo, bien. Pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Es aritmética de segundo orden, todo lo que es computable de alguna forma todo lo que es computable se vuelve como fácil. Eso se mete adentro de la bolsa de fácil. Uno mira a partir de ahí. Que bueno, obviamente no es verdad, porque todo lo que tiene que ver con combinatoria finita es computable, pero no, claramente no es fácil, digamos. Pero bueno, esa es la forma que tiene esta forma de medida, ¿no? O sea, computable fácil y después una medida a partir de ahí, que es lo que necesita. Y los axiomas estos, en general se vuelven, como los que hay que agregarles son axiomas que dicen, se puede construir conjunto de tal forma, se puede construir conjunto de tal forma. Entonces, por eso decía que la pregunta se vuelve, ¿cuál es la complejidad de los conjuntos que uno usa, o de los objetos que uno usa en la demostración? Acá hay un ejemplo de dos, bueno, son muchos teoremas metidos en dos. Cosas que uno puede demostrar. Los siguientes son equivalentes, los siguientes enunciados son equivalentes sobre el sistema básico ese que les acabo de mencionar de conjuntos computables existen. Uno es que se llama el teorema de Witt-Koenig's lemma, que lo voy a mencionar, WKL, que todo árbol binario infinito tiene un camino infinito. Bastante simple. Eso no se puede demostrar computablemente. O sea, uno puede encontrar un árbol computable, infinito, binario, pero que... Binario no significa que siempre se divide en dos, que significa que como máximo se divide en dos, a veces se divide en uno. O sea, pues, a veces termina el árbol, pero es como máximo dos, branching de dos. Eso es equivalente a que todo cubrimiento abierto de intervalos 0,1 en números reales tiene un subcubrimiento finito, o sea, la compacidad es 0,1. Toda función continua en el intervalo 0,1 se puede aproximar por polinomios. Todo espacio vectorial de dimensión mayor que 1 tiene un subespacio que no es ni todo, o sea, que es propio, que no es ni todo, ni no es trivial. Todo número conmutativo tiene un ideal primo. Todos estos son equivalentes unos a los otros. Y todos esos, al final, lo que está atrás de todos esos teoremas, como que no sé, la parte, una de las partes más importantes de las demostraciones, de todas esas demostraciones, es compacidad. Como que compacidad de una forma u otra aparece acá. Como que lógico, cuando vemos algo que es Witt-Koenig's lemma, es esto, decimos eso tiene compacidad metida en el medio. De una forma u otra está la compacidad. La compacidad de la lógica
del teorema de compacidad de lógica, para los que saben cuál es, también es eso, es la misma idea. Todos tienen como de fondo de compacidad. Y el resto es computable, digamos. O sea, la parte de la demostración que no es computable es compacidad. En todos estos, y esa es la única parte. Son todos equivalentes a partir de ahí. Otra lista de teoremas que son equivalentes entre ellos, el sistema de axiomas se llama ACA, que es Arithmetic Comprehension Axiom, que dice que si tienes una fórmula sin cuantificadores de conjuntos, o sea que todos los cuantificadores son sobre números naturales, pero nunca hablas sobre cuantificadores de conjuntos, solo números naturales, el conjunto definido por la fórmula existe. Eso es un sistema de axiomas que uno le agrega, digamos, al RCA. Ese sistema de axiomas es equivalente a, bueno, esto tiene que ver con computabilidad para los que saben qué es. El problema de detención existe como conjunto, así como lo miramos los computabilistas. Toda secuencia acotada de números reales tiene una subsecuencia convergente, es equivalente en los reales a este enunciado. Todo espacio vectorial tiene una base, o sea que a partir de ahí no puede usar álgebra lineal. O sea, son numerables, no tiene que ser espacio vectorial numerables o racionales, digamos. O ZP. Todo anillo conmutativo tiene un ideal maximal. Todos esos son equivalentes entre ellos. Como en el fondo, la parte que va más allá de lo computable es la misma en todos. Y bueno, como les decía, WKL no se puede demostrar a partir del sistema básico y ACA no se puede demostrar a partir de WKL. O sea, como que el primero tiene cierta fuerza y el segundo es más fuerte todavía, como más potente todavía. 25 minutos para mostrar el ejemplo. Quería mostrar este ejemplo que está muy bueno, que trabajó un estudiante mío hace como 10 años, que es el teorema de noteriano implica no, al revés, noteriano, lo escribí al revés. Hablamos de anillos numerables, conmutativos, comunidad, todos lindos, supongamos que todos lindos. Un anillo es noteriano, es todo lo que escribieron álgebra 1, ¿se acuerdan? O 2. Si no tiene ninguna secuencia de ideales decreciente. Es artiniano si no tiene ninguna secuencia de ideales creciente. Y el teorema famoso que todos vieron en la licenciatura es que todo anillo artiniano es noteriano. Y lo escribí. ¿Sí? A ver, vamos a mirar este teorema. Entonces, Conide se trabajó conmigo en el 2009. Esto es su tesis de doctorado. Él demuestra lo siguiente. O sea, A implica N es el enunciado, es el teorema este. Como teorema, esto prácticamente él va a agarrar la demostración del libro, la mira, la formaliza dentro de este sistema de axiomas y todo funciona perfecto. O sea, que se puede demostrar a partir del sistema ese que les mencioné en la transparencia anterior. Se puede demostrar a partir de ahí, no hay mucha vuelta. Demuestra que implica el otro sistema más débil, este que era WKL. ¿Cómo se demuestra algo así? A ver si tengo algo de tiempo. Sí. O sea, la demostración es complicada, pero el formato de la demostración, ¿cómo sería? Para demostrar WKL hay que agarrar un árbol binario, infinito, y encontrarle un camino. ¿Cómo uno puede usar algo así? Bueno, si miramos el contrapósito, ¿cómo se dice? El contrapuesto de artiniano implica noteriano, es que uno diría que si un anillo tiene un ideal infinito, una secuencia de ideales decrecientes, entonces tiene una secuencia de ideales crecientes. Ahí es como más constructivo, ¿no? Entonces uno tiene que construir un anillo que tiene una secuencia de ideales decrecientes a partir del árbol que uno tiene, usar el teorema para obtener, el teorema nos dice que entonces hay una secuencia creciente de ideales, o sea, nos da este objeto, que es la secuencia de ideales crecientes, y a partir de ese objeto uno tiene que encontrar el camino en el árbol. Hay que encontrar la vuelta para encontrar ese anillo, esa secuencia de ideales que todo te funcione. Pero bueno, ahí puede hacer eso. Y nos queda en el medio, porque dijimos que este es más fuerte que este. Y estos resultados te lo dejan en el medio y no queda, o sea, claro, equivalente a cuál es, y si está en el medio. Es como una buena respuesta, pero es como por la mitad. Acá aparecieron estas dos cosas.
una definición más. Un anillo tiene largo finito, o a veces se llama fuertemente noetheriano, si hay un número n, tal que no hay ninguna secuencia de ideales de largo mayor a n. O sea que es como una cota en el máximo de todas las secuencias ideales. N. O sea, todas tienen una cota superior que es la misma para todas las secuencias ideales. Y en verdad, el teorema original de artiniano implica noetheriano va por un paso intermedio, que es que todo anillo artiniano tiene largo finito. Entonces, por lo tanto, es noetheriano. Chris me dijo que miró todos los libros de álgebra que se le ocurrió y le preguntó a todos los algebristas, y todos conocen esta prueba. Es la prueba que hay, a través de ir largo finito. Y él demuestra, también para su tesis, que esta implicación, que el anillo artiniano tiene largo finito, es equivalente al sistema más fuerte, a ACN. Pero bueno, le queda este teorema, porque este teorema es, o sea, como que el más famoso, el que uno enuncia, es artiniano implica noetheriano. El otro como que se usa a lo largo de la prueba y seguramente tiene... Bueno. Pero uno quisiera saber a qué es equivalente. Entonces sí, y como de alguna forma la pregunta esa es necesario usar este paso? Y unos años después ya se había ido, ahí es que él le muestra, o sea, encuentra una demostración nueva de artiniano implica noetheriano en el sistema más débil, en Weak-Konigsberg. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, este sistema más débil que esto. O sea que su demostración no usa que artiniano implica que tiene largo finito. O sea que realmente es una forma de decir, es realmente una demostración nueva, porque no usa el lema principal. El lema principal es lógicamente más fuerte de que todo lo que aparece en la demostración. Él le preguntó ahí, tipo, la gente no la conocía, no sé si son numerables, bueno, pero bueno, es otra demostración que tenés que encontrar que es realmente más simple desde el punto de vista de complejidad computacional, digamos, que la demostración clásica yendo por largo finito. Y de alguna forma te dice que desde el punto de vista de la matemática reversa, esta demostración es la más simple, la que funciona en WKL, porque es equivalente, no hay, o sea, usa compacidad en algún lugar y todo el resto es computable. Mientras que este paso intermedio usa más que compacidad. El artiniano implica el largo finito. Entonces ese es el tipo de cosas que aparecen en la matemática reversa, digamos. De los ejemplos de por ahí. Bueno, justo 1:30, 5:30. Gracias por su atención. Ahí termina la charla. Bueno, no, muchas gracias a ti, Antonio. No sé si hay preguntas o comentarios. Quizá yo. Sí, a ver, Alex. Para mí es un problema. Es claro que todos los lógicos tenemos una noción de cuál es una prueba sencilla. Es un gran problema. Los matemáticos. El problema es que yo pienso para mí que no hay dos lógicos que están de acuerdo sobre lo que significa intuitivamente sencilla. Claro, sí, yo lo vi cuando yo hice mi tesis. Yo ni siquiera estaba de acuerdo con mi director de tesis. Y vos diste un ejemplo muy importante, muy interesante, que es el de Hindman, donde mostras que cuando tienes dos demostraciones, una elemental que solo usa objetos de primer y segundo orden, pero que es muy larga, y otra que es menos elemental porque involucra un ultrafiltro y que te hace la demostración mucho más corta, pero depende de los matemáticos y de tu formación, porque unos van a decir que es con objetos elementales que es más sencilla. Por ejemplo, sería el caso de mi director de tesis. Mi director de tesis, a él le encantaban todas las demostraciones aritméticas puras. Si había 15.000 inducciones encajadas, no tenía ni un problema para hacerlas. Tenía el cerebro completamente enchufado con inducciones, te podían hacer un montón de pruebas aritméticas. Y para mí era lo opuesto. Yo prefiero una demostración, como decís, que con un cañón que te permite matar la mosca, pero que es mucho más corta. ¿Y cuál es más sencilla? Es súper complicado y te vas a ver que entre dos lógicos hay unos que piensan que es la demostración más elemental que es más sencilla y los que dicen que está más corta.
Otro problema relacionado es la complejidad de las Sí, fórmulas. sí, te interrumpo ahí. Sí, más o menos, eso era más o menos lo que, ahí va, que quería como que demostrar con el ejemplo, como que no hay una forma clara, o sea, estoy 100% de acuerdo de cuál es la mejor forma. Este era un ejemplo interesante por dos motivos. Uno es de que realmente es más corta la Krauss Z3, pero además puedes demostrar que no es realmente más poderosa. Pero bueno, era la idea un poco de eso, mostrar un ejemplo y ver la complejidad que tiene la pregunta en sí, como que no, es difícil de responderla y está. Hay intentos de tratar de hablar sobre ella dentro de la lógica, ¿no? De ver qué sabemos sobre la simplicidad de pruebas, pero estamos muy lejos de medirla. Y hay un tema para mí que es relacionado también, es la complejidad de los enunciados. La jerarquía aritmética, por ejemplo, que es también, acá no estoy hablando de complejidad de demostraciones, pero de complejidad de fórmulas. Pero la experiencia muestra que en general los enunciados con menos complejidad simbólica tienen las demostraciones más complicadas. El ejemplo son los enunciados, las grandes conjeturas aritméticas, los problemas que duran milenios, siglos, son los con menos alternación de cuantificadores. Teorema de Fermat solo es un enunciado de la forma para todo y una ecuación. ¿Ok? Son pi0, 1. Para todo, 0. Sí. Conjetura de Goldbach, misma forma. Misma forma. Teorema, hay un montón de teoremas similares. Por ejemplo, si tomas la conjetura de Riemann y También, que la pones sí. de forma aritmética, también es pi0, 1. También es pi0, 1. Y entonces es muy interesante porque esto muestra que hay una dualidad entre más complicada y con objetos más elementales. Es decir, todo, y esto quizá da una explicación por qué los matemáticos van en la dirección de más abstracción. Hay que decir que todos estos ejemplos muestran que añadir nuevos objetos más complicados, más conjuntos, en general ayuda a cortar, a hacer demostraciones más cortas. Es decir, este movimiento hacia más abstracción quizá tiene un origen en la idea que demostraciones con objetos más elementales en general son mucho más largas y más complicadas. Sí, y también te ayuda a entender qué está pasando de alguna forma, ¿no? O sea, en este caso el ultrafiltro te ayuda a entender lo que está pasando. La otra no sé si te da mucha idea. Sí, sí. Yo me imagino, Antonio, que acá el ultrafiltro te termina diciendo que existe un conjunto con la propiedad esta para la coloración, pero nunca lo encontrás. ¿Cómo es la prueba original del teorema de Hillman en términos de si es constructiva o no, o Sí, si sí, te da más pistas de cuál es el conjunto? es constructivo así. O sea, no sé, es difícil de medir. Si va más allá, creo que está abierto. La demostración original va más allá de esta de ACA, va un poquito más allá, digamos. O sea, no sé cómo se explicarle. O sea, usa algo que tiene que ver con la misma complejidad que el conjunto de todas las verdades de la aritmética. O sea, ACA usa como la complejidad de todos los teoremas demostrables en la aritmética y Hillman usa todas las verdades en la aritmética. Es algo que es bastante más complicado que usa el teorema de Hillman. Pero a partir de, pero sí, o sea, usando eso te dice cómo construirlo, no sé, no es, o sea, la cantidad de cuantificadores que usa es una cantidad enorme, pero uno lo ve cómo se construye. No tanto. Pero escondido adentro de este resultado de conservación, hay una forma de transformar esta demostración en una constructiva que funciona dentro de Z2. Claro. Bueno, no sé si. No, capaz que no. Bueno, no sé. Sí. No, yo Pero creo que sí. en el sentir intuitivo del matemático me parece interesante lo que plantea Alex, porque en el sentir intuitivo del matemático, la demostración más simple ciertamente no es la más engorrosa, pero ciertamente tampoco es
la que mata el problema de un cañonazo, ¿no? Claro. O sea, creo que en la intuición de la vida diaria hay como un óptimo ahí que está en algún lugar en el medio, y que tiene que ver con esto que vos planteás del resultado de conservación. O sea, que acá el agregado del ultrafiltro simplifica, pero tampoco es overkill. No, claro, exactamente, sí. Sí. Ujú. Jorge, ¿cómo anda, Jorge? Primero saludarte, hermano. Perdón. Qué bien, Tantos, qué buena parte. tantos años. Un placer. Primero felicitarte por la charla, estuvo por demás interesante. Gracias. Y en esto de... Yo siempre le digo a los estudiantes que hay demostraciones que enseñan y demostraciones que no. Es decir, hay una parte que yo no sé si la lógica lo puede medir de alguna manera, porque vos lo miraste desde dos puntos de vista, desde esto de la simplicidad de una demostración, desde el punto de vista de la longitud, de lo largo, de la cantidad de símbolos usados, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero desde ese punto de vista, o de la cantidad de axiomas que vos usás. Fueron los dos puntos de vista, digamos, que planteaste en esto de la simplicidad. No sé si de alguna manera uno puede tomar en cuenta la profundidad de una demostración, la profundidad conceptual de una demostración. Yo no sé si no hay una mezcla, si no se empiezan a mezclar las dos cosas. En este sentido creo firmemente que hay demostraciones que abren caminos para pensar otras cosas, y hay demostraciones que son lógicamente correctas. No sé si lo metes en ese sistema computacional que hablaste al principio, y la computadora te dice, esto está perfecto, loco, formalmente esto está buenísimo, pero sigue sin ser una demostración que abre ideas, que oxigena la cabeza, que te deja, que te sigue abriendo caminos como para pensar. ¿Eso será medible? Digo, la lógica puede tomar en cuenta algo subjetivo, porque es medio subjetivo esto, ¿no? Claro, o sea, Eva, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Fue más o menos lo que traté de decir ahí cuando mencioné después de las pruebas automáticas, que claro, yo claramente no estoy diciendo de ninguna forma que el objetivo de la matemática sea ese, ¿no? Como para mí el objetivo es entender lo que está pasando en el área que estás estudiando, y ese tipo de demostraciones que decís serían las que te ayudan a entender, ¿no? Las otras, la demostración formal no que te ayude a entender nada, te ayuda a saber que hay algo verdadero, que eso te puede ayudar a entender, digamos, pero claramente, sí, uno en general, como matemático, querés la demostración que te explica lo que está pasando, ¿no? O sea, eso es lo que uno quiere en general, ¿no? Y si querés leer una, querés que sea una que te explique lo que está pasando. Si no te explica, ¿para qué la lees, no? Pero, y como decía, no creo que no hay una forma, no estamos ni cerca de una forma que realmente capture ese tipo de nociones. Pero bueno, es como que hay, como que la lógica tiene esto, ¿no? De fundación de la matemática. Entonces hay como un objetivo, como el que vos decís, de entender, de tratar de encontrar una mejor demostración de un cierto tipo intuitivo, pero como esto es metamatemática, queremos encontrar qué sería algo, alguna forma formal de poder trabajar con eso. Entonces el largo es una forma, bueno, vimos que no es tan buena. Lo de matemática reversa, te da un poco de eso, pero no del todo. No, o sea, ni cerca se acerca a decir es la demostración que es la mejor, pero de alguna forma requiere, sobre todo mira, estas demostraciones, requiere entender de verdad lo que está pasando y lo que te está dando el teorema, y dónde está la complejidad dentro de los objetos. O sea que para algunas situaciones te ayuda a entender eso, pero no diría que estás ni cerca de eso. Si algún día se puede llegar a encontrar alguna medición así como en la que decís, no sé, la veo complicado. Como que sí, pero claro, sí, o sea, es eso, sí, cuando uno formaliza todo, y todo parecería como que toda la matemática se puede encapsular acá. No, en verdad no, la matemática es mucho más que encapsular las cosas en cosas formales, ¿no? Bastante más que eso. Y esa otra parte extra, no sé, puede tratar de entenderla de ciertas formas, pero en general te quedas un poco corto. Gracias, maestro, un abrazo.
Sí. Gracias. Alvarito con la mano levantada. No, yo un comentario nomás. A mí esto que dijiste me hizo acordar a la famosa frase esa: las buenas definiciones son las que simplifican las pruebas de los teoremas. ¿Sí? Ajá. Entonces, me pregunto, digo, como soy un burro en lógica, me pregunto dónde entra el dar una buena definición en todo este esquema de simplicidad de los teoremas. No sé muy bien, capaz, o sea, lo que dijo Alexander tiene un poco que ver con esa respuesta. Él decía de como que a veces es el teorema que está enunciado de la forma como minimalista en la simplicidad, capaz que no es el que va a tener la demostración más fácil. No sé si, a ver si tengo algo para decir sobre eso. A ver, Alexander tiene algo para decir sobre eso. Sí, la cosa es que es un problema de las formalizaciones usuales de la lógica, es que no tienen en cuenta las definiciones. Porque, por ejemplo, en lógica de primer orden, una definición es nada más que una abreviatura para una fórmula larga. Pero es la razón porque en los sistemas más, un poquito más complicados, usados, típicamente los sistemas utilizados en los asistentes de prueba, hay un montón de trabajo sobre las definiciones, porque sabemos que en la vida práctica las definiciones nos ayudan mucho, pero es un trabajo práctico, no es un trabajo teórico y no tenemos mucho que decir. Sobre el tema, la observación de Jorge sobre la cosa que hay teoremas, pruebas que nos enseñan y otras que no nos enseñan, estoy 100% de acuerdo. Todos tenemos esta experiencia y que a veces hay teoremas que no se iluminan y otros estamos durmiendo durante la clase. Pero es más complicado. Si queremos ver cuál es lo que nos ayuda y nos ayuda. Por ejemplo, yo conozco muchos teoremas que tienen pruebas bárbaras, pero que involucran lemas intermedios que son puramente técnicos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una demostración luminosa que se basa en un lema técnico? Entonces, ¿es una demostración luminosa o no es luminosa? Es súper complicado. Y esto también hay una componente sociológica. Por ejemplo, yo conozco muchos teoremas que nunca ayudaron a nadie durante siglos y un día uno descubre que es un tema súper interesante y abre nuevas perspectivas. En matemáticas estoy seguro que conocemos, por ejemplo, el trabajo de Galois cuando era un niño y que Cauchy no entendió. Entonces era un trabajo que esperó siglos antes de ser entendido. Yo veo también la prueba que mencionaste de Gensen sobre la consistencia de la aritmética. Cuando fue recibida, históricamente, fue recibida de modo muy frío y una mala broma yo creo, de ser un matemático francés que se rió de la prueba, que dice, ok, Genzel demostró la consistencia de la inducción hasta omega usando la inducción hasta epsilon 0, que es una mala broma. Pero, y la razón es que en aquel tiempo no se podía entender mucho el sentido de la broma. Ahora que tenemos computadoras, programación funcional y todo esto, ahora esta prueba tiene otro contenido y abre muchas otras perspectivas. Entonces, además, en esta cosa hay una componente sociológica, es decir, a veces hay pruebas que no entendemos, consideramos que no nos enseñan cosas porque todavía no estamos listos para que nos enseñen cosas. Y entonces, esa razón porque es difícil hacerlo en lógica. Sí. Tengo una cosa más para la pregunta de Alvarito. No se me ocurre el ejemplo ahora, pero sí hay, en verdad, en matemática reversa, eso de la definición aparece, porque hay no sé, conceptos matemáticos que usamos todo el tiempo, que a veces tienen 2 o 3 definiciones equivalentes, y uno usa todas equivalentemente, pero a veces la demostración de que son equivalentes va más allá del sistema básico de que uno usa. Entonces, importa cuál demostración usas si querés probar cosas de complejidad. Y si con ciertas definiciones la complejidad te queda distinta de los teoremas, es algo que sí aparece, digamos. No sé si, bueno, o sea, que digo, solo para decirte que sí, que ese es un tema que eso que dice Alvarito, sí, de cuál es la demostración que te simplifica más los teoremas, sí aparece en matemática reversa. Martín, veo la mano levantada.
Hola Antonio, buenísima la charla, la verdad que muy interesante y sobre todo también los comentarios finales también de todos me parece que son súper interesantes. Más que, no sé si es una pregunta o comentario, no sé cuánto, pero me acuerdo que había un libro llamado ¿Qué más? Este, no sé con qué criterio ponían las demostraciones ahí, digamos, si era por la simpleza, por la elegancia o qué, pero no sé, digamos, si de alguna forma es cuantificable también, no sé. ¿Cuál es el libro? No te escuché ahí. ¿Cuál es el nombre del libro? Se llama Proof of the Book, como si Sí, fuera sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Proof from the Book, ahí está, ¿no? No, claro, sí, pensé en Como, mencionar algo de eso, sí, pero... eh, no, era ahí va, comentario, sí. pregunta, ¿no? No, claro, sí. Lo pensé en ponerlo y al final como que no tenía nada concreto matemático que decía al respecto. Imagino que todos saben, no sé, muchos conocen la idea de Proof from the Book, como que... pero ese es un... Sí, hasta no menciona el libro, en el paper original de este Field, el que menciona el problema 24, pero sí menciona de que Hilbert, como que a él le parece que la pregunta se refería a un sentido de simplicidad más intuitivo, pero que no se refería a elegancia. Me menciona que las pruebas de esa de From the Book son como que las que son como elegantes, o sea, tiene una elegancia particular que todas vos las mirás y decís, esta es sin duda la demostración del teorema, ¿no? No sé si tenemos una buena forma de cuantificar eso, pero sí, eso sería otro tema, como la elegancia más que la simplicidad. Eh, claro, sin duda que son las pruebas que te causan más felicidad esas, ¿no? Cuando las ves. Estaría Pero bueno me para... parece que esta discusión ya va un poco en la dirección del trabajo de José Seoane o de ideas que yo aprendí de él, porque esta definición de demostración que vos diste, Antonio, es una manera de meter la demostración dentro de la matemática, ¿no? O sea, el programa de Hilbert es Sí. una manera de tratar matemáticamente a la demostración en matemático, a la noción de demostración o de verdad como problema. Uh-huh. Pero eso no necesariamente se corresponde con lo que los matemáticos en la práctica entendemos que es una demostración. Y José ha trabajado, no soy la mejor persona para explicar lo que hace José, es el mismo, desde la filosofía, sobre otras nociones de demostración, sobre cómo podríamos dar otras definiciones, y claro, cada manera que vos tenés de pensar lo que es una demostración, te abre posibles interpretaciones de estas preguntas, ¿no? Sí, sí, claro. En particular, yo creo que los geómetras nos sentimos muy poco identificados en nuestra manera de pensar con la noción lógica de lo que es una demostración. Seguramente. Muy lejos debe estar, sí. De la demostración con dibujitos, decís. Claro. Pero claro, ¿qué demostración con dibujitos es un argumento riguroso? Es un problema enorme. No sé, Walter tiene la mano levantada. Está sin sonido. Gracias, Matilde. No, bueno, gracias, Antonio, por la charla, bien interesante. La verdad que se me aclararon una cantidad de cosas. Sí, pero yo lo que te quería preguntar es esto. Cuando leí el problema 24, habla de hacer sísigis. Sí, no mencioné los sí. No entendí qué quería decir. ¿Después entendiste? O sea, bueno, primero vamos... la pregunta que yo mencioné al principio, la parte que él le agregas, tiene un poco más sobre posibles ataques de formas de atacar ese problema. Y mencionan estos CCGs, que no sé bien lo que son los CCGs. Tienen algo que ver con el ideal de polinomios y después ideales en el espacio de polinomios, ideales sobre ellos, o sea, no sé, algo de los generadores y después elegís generadores de generadores, y es como que uno construye el objeto y a partir de objetos parecidos construye otros, y como hay CCGs de CCGs de CCGs, y de alguna forma él lo veía como un contexto en el que de alguna forma encontrabas el mínimo generador de algo. Entonces él como que propone que, bueno, capaz que se puede hacer algo del estilo de los CCGs,
Ajá. Eso nunca, o sea, nunca fue a nada, ¿no? Como que la lógica nunca fue en esa Claro. dirección y nunca pasó más nada con eso. Y por eso no me enseñé los syzygies, porque... Bueno, primero que el teorema estuvo... El problema estuvo enterrado por 100 años, y los syzygies no sé qué pasó, pero no hay mucho en lógica de eso, como que al final la pregunta... La parte interesante de la pregunta me parece que no, por ese lado, que no pasó mucho con eso, con los syzygies. Claro, sí, a mí me da la impresión que es como una especie de imagen que él construye ahí, digamos, si tenés dos pruebas, pasás de una a otra, usás pedazos. Claro, él también menciona que sí, que me comí algo un poco así, ¿no? de... o sea, dentro de poder decir cuál es la demostración más simple, uno tiene que poder decir qué significa la demostración equivalente. Porque, bueno, o sea, acá en matemática reversa hay una noción de equivalente, digamos, pero entender que hay otras áreas de teoría de demostración donde se trata de ver esa noción de demostración equivalente, que es muy distinto a lo de syzygies, ¿no? Como que al final no tiene nada que ver con eso, pero sí, capaz que él quería como algo de eso. Ok, gracias. Tenemos otra mano levantada de Guillermo Negro. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla. Lo mío más bien en la dirección más filosófica, de paso, ya que fui estudiante de José Sebane. Y en realidad es primero una curiosidad histórica, si se quiere, o a mí siempre me llamó la atención, y es que a pesar de que Hilbert tenía este tema de la simplicidad como parte, digamos así, de un proyecto metamatemático, el proyecto del programa de Hilbert en realidad era mucho más restringido, ¿no? Porque entiendo que el objetivo era probar la consistencia relacionado con resolver problemas de fundamento de matemática. Están un poco más allá, digamos, y después de Hilbert, como que la metamatemática fue ampliando sus ambiciones, por ejemplo, queriendo, digamos así, como formalizar o capturar otros atributos de las demostraciones, originalmente lo que era la corrección, y queriendo captar otros atributos para hacer de esos atributos, digamos, la simplicidad o incluso o ser explicativo, ¿no? O enseñarte algo, para poder hacer matemática acerca de eso. Entonces, primero que nada, esa curiosidad siempre me resultó de decir, bueno, Hilbert ya tenía esto en la cabeza, pero sin embargo su programa de metamatemática en realidad era mucho más restringido. Y esto volvió... El programa no tenía nada que ver con la parte de simplicidad, es como que la pregunta tiene esas dos partes que son como medias disjuntas, y una es esa, más bien el programa de desarrollar el sistema formal y demostrar que es consistente, y lo de simplicidad, bueno, eso quedó ahí. Esa prueba. Y lo otro, una pregunta que capaz ya has dado varias pistas. Dicho rápidamente, ¿con qué criterios se juzgaría la corrección, digamos así, la corrección de estos programas para estudiar la simplicidad de las demostraciones? Porque, digamos, de la manera que introdujiste el problema, uno diría, bueno, la teoría más acertada será aquella que mejor capture cierta noción intuitiva de simplicidad. Y obviamente ahí viene un poco la pregunta, bueno, primero pongámonos de acuerdo con cuál es, y si hay más de una, aquí trajiste dos, que creo que sí, deben ser las más comunes, y bueno, tenemos una más adecuada para cierta noción intuitiva de simplicidad y otra más adecuada para la otra, y así, ¿no? Si va sumando. Sí, entonces, o bien porque abre nuevos problemas que resultan interesantes, digamos, ya dejando a un lado su vínculo oscuro o más claro con alguna noción intuitiva de simplicidad que quiera capturarse. Sí, como que no creo que haya como una competencia entre los métodos para ver cuál es el mejor para medir la simplicidad, como que no hay una buena forma de responder cuál es la mejor, sobre todo que las dos están tan lejos de verdad capturar la noción verdadera que queremos de simplicidad. La matemática reversa, como yo decía, como el programa en sí no es la simplicidad de las pruebas, sino como que la pregunta principal es los axiomas necesarios para la matemática, y los axiomas en general son los axiomas que se refieren a qué tipo de conjuntos existen,
Y no solo la matemática como en todas, sino que como cada aspecto, como cada teorema que es necesario para acá y para allá. Y desde el punto de vista más metamatemático, entender cómo esos distintos niveles de los subsistemas de matemática y cómo es que la complejidad se comporta entre ella misma. Como que va por ahí es que vive la matemática reversa, no por decir esta es la mejor forma de medir la simplicidad de una forma. Sí, no sé si alguien te podría decir, se animaría a decirte, para mí la mejor forma es, algún lógico diría, para mí la mejor forma es tal, como que es tan abierto que no creo que haya ninguna forma de medir cuál es la mejor, digamos. O sea, por eso era como que, más bien esta segunda parte de la charla era como darles no sé, todas distintas formas de pensar el problema, ni siquiera de resolverlo, ¿no? Y de herramientas que lógicos se han desarrollado como para pensar aspectos del problema, digamos. Gracias. Bueno, perfecto. No sé si hay más preguntas o comentarios. Y si no, bueno, le volvemos a agradecer a Antonio esta charla tan linda y a todos por su participación. Y bueno, y nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Sí? Nos vemos en 2 semanas. Muy bien. Chao. Gracias. Chao, gente. Gracias, Antonio. Chao. Chao.